Esta casa junto al lago sería perfecta para Victoria, anunció mi padre, durante lo que se suponía que sería una cena familiar tranquila, con ese tono familiar de falsa casualidad que siempre precedía a sus peores decisiones. De hecho, ya la he transferido a su nombre. Ella merece una casa de verano bonita. Dejé mi tenedor en la mesa, observando cuidadosamente la expresión de suficiencia de mi padre y la sonrisa triunfante de Victoria. A mis 32 años, había pasado años viendo cómo mi padre le entregaba cosas a su nueva esposa que no le pertenecían. Pero esto era diferente. Esta vez, yo estaba lista. Realmente. Mantuve mi voz ligera. Años de práctica ocultando el acero bajo la superficie. Eso es interesante, papá. Deberías revisar esos registros otra vez. Mi nombre es Olivia Bennett, y esa casa junto al lago significaba todo para mí. Mi abuela me la dejó cuando falleció hace 5 años, su último regalo para la nieta, que pasó cada verano ayudándola a cuidar su querido jardín y restaurar el viejo muelle de madera. La propiedad había estado en nuestra familia por generaciones. Cada habitación guardaba recuerdos de días perezosos de verano y acogedoras escapadas de invierno. Victoria, la esposa de mi padre desde hacía 3 años, había estado echándole el ojo desde el primer día que la vio. A sus 28 años, solo, 4 menos que yo, se casó con mi padre con una especie de precisión calculada que habría sido admirable si no fuera tan transparente. Mi padre, aún afectado por la muerte de mi madre, y desesperado por sentirse joven otra vez, se había dejado engañar por su acto por completo. ¿Qué quieres decir con revisar los registros? La voz de Victoria cortó mis pensamientos, afilada y sospechosa. Siempre había sido buena para percatarse cuando las cosas no salían como ella esperaba. Saqué mi teléfono y abrí un correo electrónico que había recibido esa mañana. La casa junto al lago no puede estar a tu nombre, Victoria, porque a partir de las 8:00 de esta mañana ha sido colocada en un fideicomiso irrevocable. Mi abuela se aseguró de eso. La cara de mi padre se oscureció. ¿De qué hablas? La escritura estaba clara. La propiedad pasó a ti, y yo tengo poder notarial. Yo manejé la transferencia yo mismo. ¿Lo hiciste? Sonreí, deslizando mi teléfono por la mesa. Tal vez deberías revisar el testamento original otra vez, el que está archivado con el abogado de abuela, no la copia que tenías en tu oficina hace 6 meses. Recibí una llamada de Mr. Sullivan, el abogado de toda la vida de mi abuela. Él había estado preocupado por algunas consultas hechas sobre el título de la propiedad. Tu padre ha estado haciendo preguntas, me advirtió. Preguntas que me hacen pensar que está planeando algo. Eso fue lo que aprendí sobre el verdadero regalo de mi abuela. No solo la casa junto al lago, sino las protecciones legales que había puesto en su lugar para mantenerla segura. La propiedad había sido colocada en un fideicomiso que se activaría en cualquier intento de transferir la propiedad sin la autorización adecuada. Mi abuela, al parecer, conocía a mi padre mejor que nadie. Esto es ridículo, espetó Victoria, su manicura perfecta golpeando enérgicamente contra su copa de vino. James, dile que esto es ridículo. Pero mi padre estaba mirando los documentos en mi teléfono, su rostro palideciendo cada vez más. Los documentos del fideicomiso eran claros. Cualquier intento no autorizado de transferir la propiedad desencadenaría consecuencias legales inmediatas. No puedes hacer esto, dijo finalmente su voz ronca. Soy tu padre y esta era la casa de mi abuela. Respondí con calma. Ella me la dejó a mí por una razón. ¿De verdad pensaste que no la protegería? Victoria se levantó abruptamente, su silla raspando contra el suelo. Eres una ingrata, pequeña. Cuidado, interrumpí. El fideicomiso tiene disposiciones muy específicas sobre el acoso o la interferencia. El señor Sullivan es bastante meticuloso con su documentación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos, mientras la compostura perfecta de Victoria se había roto por completo. Los planes de renovación, susurró. Más para ella misma que para nosotros. Los contratistas empiezan la próxima semana. Tomé un sorbo de agua, dejando que el momento se alargara. Vas a necesitar cancelarlos. Cualquier modificación en la propiedad requiere autorización por escrito del administrador, del fideicomiso. Ese sería yo. Mi padre empezó a hablar, probablemente para intentar otro ángulo de ataque, pero levanté mi mano. Hay más.
El fideicomiso incluye registros detallados de cada intento de acceder o transferir la propiedad durante los últimos 6 meses, incluyendo algunas conversaciones interesantes con agentes inmobiliarios sobre posibles compradores. Eso sí que atrajo su atención. La cara de Victoria pasó de un rojo furioso a un blanco pálido en segundos, mientras mi padre parecía hundirse más en su silla. ¿Estuviste tratando de venderla?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. La investigación de Mr. Sullivan había sido exhaustiva, incluso antes de esta supuesta transferencia a Victoria. Eso es interesante, considerando que sabías que abuela me la dejó específicamente, porque quería que se quedara en la familia. Solo estábamos explorando opciones, intentó retroceder Victoria, pero su voz carecía de convicción. Para el futuro. Sabes que los valores de propiedad en esa área están subiendo. Terminé por ella. Sí, lo sé. Por eso el fideicomiso incluye una cláusula que impide cualquier venta sin el acuerdo unánime de todos los beneficiarios, y como yo soy la única beneficiaria, las implicaciones flotaron en el aire. No solo su intento de transferir la propiedad había fracasado, sino que sus planes más amplios de venderla para obtener ganancias ahora eran imposibles. Finalmente, mi padre encontró su voz. No entiendes, Olivia. Victoria y yo tenemos planes. La venta nos habría dado el capital para... ¿Para qué, papá? ¿Financiar otro de los negocios de Victoria? ¿Como la boutique que misteriosamente cerró después de 6 meses? ¿O tal vez el estudio de yoga que nunca abrió? El rostro de Victoria se enrojeció de rabia. ¿Cómo te atreves, James? ¿Vas a dejar que me hable así? Pero mi padre seguía mirando los documentos del fideicomiso, la realidad finalmente hundiéndose en él. No solo había perdido la casa junto al lago, sino la posible ganancia que tanto habían esperado. Me levanté, recogiendo mis cosas. El fideicomiso. Administrador. Soy yo. Estaremos realizando una inspección de la propiedad el próximo fin de semana. Necesitaré que retires cualquier artículo personal que hayas dejado allí. Después de eso, se cambiarán los códigos de seguridad. No puedes simplemente... Victoria empezó, pero la interrumpí. Puedo. Y lo haré. Abuela se aseguró. De eso. Ella lo vio venir, ¿sabías? Le dijo a Mr. Sullivan que mi padre intentaría algo como esto eventualmente. Por eso configuró el fideicomiso de la forma en que lo hizo. Me dirigí hacia la puerta. Luego me detuve para un último punto. Owen. Papá, tal vez quieras revisar tu correo electrónico. Mr. Sullivan envió unos documentos interesantes sobre tu uso del poder notarial. Cree que hay algunas irregularidades que vale la pena discutir. La expresión en sus rostros mientras me iba era algo que recordaría por mucho tiempo. Pero esto no era sobre venganza. Se trataba de proteger lo que era mío, lo que mi abuela me había confiado. Mientras conducía a casa esa tarde, pensaba en todos los veranos pasados en esa casa junto al lago, ayudando a mi abuela a cuidar su jardín y escuchando sus historias. Ella me enseñó más que solo cómo cuidar las plantas. Me enseñó cómo defenderme, cómo proteger lo que importaba. A veces, Olivia, me dijo una vez mientras estábamos sentadas en el muelle, viendo el atardecer. La mejor defensa es estar preparada. Las personas siempre tratarán de tomar lo que no es suyo, pero solo pueden tener éxito si se los permites. Ella siempre tenía razón, y ahora, gracias a su previsión, la casa junto al lago se quedaría exactamente donde debía estar, en las manos de alguien que realmente apreciara su valor. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Mr. Sullivan. ¿Todo salió según lo planeado? Sonreí, escribiendo una rápida respuesta tal como abuela lo habría querido. La casa junto al lago estaba a salvo, y con ella, todos los recuerdos y promesas que guardaba. A veces, las mejores victorias son las que planeas mucho antes de que comience la batalla. Las consecuencias de la revelación durante la cena fueron rápidas y explosivas. A la mañana siguiente, mi teléfono estaba inundado de mensajes. Mensajes de texto enojados de Victoria. Mensajes de voz suplicantes de mi padre. E incluso algunas consultas confusas de amigos de la familia que aparentemente habían sido prometidos el uso de la casa durante sus vacaciones de verano. Reenvié cada mensaje a Mr. Sullivan, añadiendo a su ya sustancial documentación sobre su comportamiento. Se están desesperando, señaló durante nuestra llamada matutina. Tu padre acaba de intentar agendar una reunión de emergencia conmigo. Aseguró que debe haber algún error en los documentos del fideicomiso. ¿Lo había? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta.
Tu abuela no cometía errores, Olivia, especialmente cuando se trataba de proteger lo que le importaba. Más tarde esa tarde, conduje hacia la casa junto al lago, necesitando ver por mí misma qué cambios ya habían hecho. Al llegar al familiar camino de grava, mi corazón se hundió. El jardín que mi abuela había cuidado con tanto cariño durante décadas estaba parcialmente desenterrado, presumiblemente en preparación para la modernización planeada por Victoria. Materiales de construcción estaban apilados cerca del muelle y un gran contenedor de basura estaba lleno de lo que parecían ser los accesorios originales de la casa. Estaba tomando fotos de los daños cuando un coche rugió por el camino de grava. Victoria salió, viéndose menos pulida de lo habitual, y en su prisa por enfrentarse a mí, dijo: «No tienes derecho a estar aquí», dijo, acercándose a mí con sus tacones poco prácticos. «James y yo ya hemos pagado los depósitos a los contratistas. Tenemos planes». Bajé el teléfono, asegurándome de que las fotos estuvieran respaldadas en la nube. En realidad, tú eres la que no tiene derecho a estar aquí. Desde esta mañana, la compañía de seguridad tiene instrucciones de tratar cualquier entrada no autorizada como una violación de propiedad. ¿Violación de propiedad? Se rió, pero había un toque de histeria en su risa. Soy la esposa de James. Esta es nuestra casa de verano. No, es mi propiedad, que está bajo un fideicomiso establecido por mi abuela. Y esos contratistas, que contrataste, ya han sido notificados de que cualquier trabajo realizado sin la autorización adecuada resultará en acciones legales. La cara de Victoria se retorció de rabia. Te crees tan lista, ¿verdad? Pero no tienes idea de lo que estás haciendo. James y yo teníamos compradores ricos. Esto podría habernos asegurado la vida a todos. ¿Asegurarte? ¿Y a la vida, quieres decir? La corregí. Justo como pensaste que casarte con mi padre te aseguraría la vida. ¿Cómo te está funcionando eso? Ella dio un paso hacia mí, señalándome acusatoriamente con el dedo. Todo iba bien hasta que te metiste en medio. Tenemos planes para este lugar, planes que habrían beneficiado a todos. A todos excepto a mí, respondí con calma. Y a todos excepto a mi abuela, que quería que este lugar se preservara, no se destruyera y comercializara. «Tu abuela está muerta», escupió Victoria. «Y tú estás viviendo en el pasado, aferrándote a esta vieja casa como si fuera un santuario». Las palabras dolieron, pero mantuve la compostura. Tienes razón en una cosa. Yo sí estoy preservando este lugar. Pero no solo por el pasado, sino por lo que representa, por lo que aún puede ser. Justo en ese momento, otro coche llegó. El de mi padre. Salió lentamente, viéndose más viejo y derrotado que nunca. «Victoria», llamó con la voz cansada. «Te dije que no vinieras aquí. Mr. Sullivan acaba de explicarme todo. El fideicomiso está blindado». Victoria se dio la vuelta rápidamente hacia él. «Tú dijiste que podías manejar esto. Dijiste que el poder notarial...» Me equivoqué», lo interrumpió. Y por primera vez escuché verdadero arrepentimiento en su voz por muchas cosas. Observé su intercambio con una extraña sensación de distanciamiento. Este era el momento en que mi padre tenía que elegir entre los planes de su nueva esposa y la herencia de su hija, entre el beneficio rápido y el legado duradero. «Los contratistas», presionó Victoria. «El depósito tendrá que ser perdido», mi padre terminó. «Se acabó aquí. No teníamos derecho a autorizar esos cambios. El fideicomiso lo deja muy claro». La cara de Victoria pasó por una serie de emociones: ira, incredulidad, cálculo y finalmente una fría furia. Sin decir una palabra más, dio media vuelta y se subió a su coche, acelerando por el camino de grava, dejando a mi padre y a mí de pie en el caos que ella había dejado atrás. «Lo siento», dijo finalmente, mirando el jardín medio destruido. «Tu abuela, ella amaba tanto este lugar. Mucho lo hacía», coincidí. «Y me confió a mí la tarea de protegerlo. No solo la casa, papá, sino todo lo que representa. Los recuerdos, la historia, el futuro que ella imaginaba para él». Asintió lentamente. Eso lo olvidé en algún momento del camino. Me dejé atrapar por la visión de Victoria de renovaciones, lujosas y ventas rentables. Tu madre se habría decepcionado mucho de mí. La mención de mi madre, que ya no estaba con nosotros desde hacía 5 años, pesó en el aire entre nosotros. Ella también amaba este lugar y apoyaba la decisión de mi abuela de dejármelo a mí. «No es demasiado tarde», dije finalmente. «El jardín se puede replantar».
Los accesorios en ese contenedor de basura se pueden recuperar. Tomará trabajo, pero vale la pena salvarlo. Él terminó. Justo como siempre dijo tu abuela. Lo miré. Realmente lo miré. Y vi más allá de los errores y las malas decisiones al padre que recordaba de mi niñez, al que solía ayudarme a construir castillos de arena en la playa del lago, al que me enseñó a pescar desde el viejo muelle. Puedes ayudar con la restauración si quieres, le ofrecí. Sus ojos se encontraron con los míos, esperanzados pero vacilantes, incluso después de todo. El fideicomiso existe para proteger la propiedad, dije cuidadosamente, pero no tiene que excluir a la familia, la verdadera familia, papá. Personas que entiendan lo que este lugar significa. Miró alrededor, al jardín, a la casa, al lago brillando más allá. A Victoria no le gustará eso. Entonces Victoria tiene una elección que hacer, respondí. Tal como la tuviste tú. En ese momento, de pie entre los escombros del jardín de mi abuela, me di cuenta de que a veces salvar un lugar significa más que solo proteger su propiedad legal. A veces significa darle a las personas la oportunidad de recordar lo que realmente importa. Elegir el legado sobre el beneficio. La familia sobre los hechos. Mi padre levantó una herramienta de jardín tirada. ¿Por dónde empezamos? Sonreí, pensando en todos los veranos pasados trabajando junto a mi abuela en este mismo jardín. Ella siempre decía que el mejor lugar para empezar es donde estás parado. Juntos, comenzamos el trabajo de restauración. No solo del jardín, sino tal vez de algo más fundamental. No iba a ser fácil. La influencia de Victoria aún pesaba sobre mi padre como una sombra. Y la confianza, una vez rota, toma tiempo para reconstruirse. Pero mientras trabajábamos, casi podía escuchar la voz de mi abuela en la brisa. A veces, Olivia, las grandes victorias no están en ganar la pelea, sino en lo que eliges construir después. Durante las siguientes semanas, el verdadero alcance de los cambios planeados por Victoria y mi padre para la casa junto al lago se hizo dolorosamente claro. Mientras revisaba algunos papeles en la oficina de mi padre, descubrí planos arquitectónicos que habrían transformado completamente la propiedad, convirtiendo la encantadora casa histórica junto al lago en un retiro de lujo moderno con capacidad para 50 huéspedes. Las facturas del contratista contaban una historia aún más preocupante. Los habían contratado para comenzar el trabajo sin permisos, apresurándose a hacer cambios antes de que alguien pudiera objetar. Cuanto más profundizaba, más pruebas encontraba de la influencia de Victoria. Cada modificación diseñada para maximizar el potencial de ganancia sin tener en cuenta la historia o el significado de la propiedad. Una tarde, mientras revisaba los documentos con Mr. Sullivan a través de videollamada, mi padre tocó la puerta. Parecía incómodo, sujetando un sobre manila. «Hay algo más que necesitas ver», dijo, colocando el sobre mi escritorio. Victoria, ella tenía planes más allá de solo renovar la casa. Dentro estaban materiales de marketing para el Lake Victoria Resort and Spa, con una renderización mostrando la casa de mi abuela transformada en algo irreconocible. El jardín habría sido convertido en un estacionamiento. El viejo muelle reemplazado por una marina moderna. Ella ya tenía inversores alineados, admitió mi padre, con la voz cargada de vergüenza. Por eso estaba tan confiada con la transferencia. Estaban listos para comenzar la construcción tan pronto como la propiedad cambiara de manos. Me sentí físicamente enferma al mirar los folletos brillantes. ¿Y tú estuviste de acuerdo con esto? Él se sentó pesadamente en la silla frente a mí. ¿Ella lo hacía sonar tan razonable? Dijo que éramos tontos por dejar una propiedad tan valiosa sin usar la mayor parte del año. Llamó a eso desbloquear su potencial. ¿Sin usar? No pude evitar que la dureza de mi voz se filtrara. Papá, yo uso esta casa. La mantengo. La comparto con la familia y los amigos. Solo porque no estamos cobrando $500 por noche, no significa que se esté desperdiciando. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró con un mensaje de Victoria. Tu preciosa casa junto al lago no será tuya para siempre. Todos tienen un precio. Le envié un mensaje a mi padre. Su rostro se desplomó aún más. Ella ha estado así desde que revelaste el fideicomiso, dijo, enfadado, calculador. Esta no es la mujer con la que me casé. O tal vez sí lo es, sugerí suavemente.
Tal vez esta es exactamente la persona que siempre has sido, y tú solo la estás viendo ahora. Al día siguiente, Mr. Sullivan me llamó con noticias, que confirmaron mis sospechas. Su investigación había descubierto un patrón de esquemas similares en el pasado de Victoria. Desarrollos de resorts fallidos, ventas de propiedades que dejaron a los inversionistas en la ruina, negocios que colapsaron bajo circunstancias sospechosas. Ella ha hecho esto antes, explicó. Encuentra hombres mayores ricos, gana su confianza, luego usa sus activos y conexiones para sus proyectos inmobiliarios. Cuando las cosas van mal, se muda. Pensé en compartir esta información con mi padre, pero decidí no hacerlo. Ya estaba luchando con la realidad de la verdadera naturaleza de Victoria. La prueba de sus pasadas mentiras podría romperlo completamente. En cambio, me enfoqué en sanar lo que se podía sanar. El jardín comenzaba a cobrar vida lentamente, con mi padre pasando los fines de semana ayudándome a replantar lo que había sido destruido. Trabajábamos mayormente en silencio, pero era un silencio cómodo, lleno de un propósito compartido. Un sábado por la mañana, mientras limpiábamos escombros de las camas de flores, Victoria hizo su último movimiento. Rugió por el camino en una SUV negra y elegante, acompañada de dos hombres con trajes caros. Estos caballeros representan a mis inversores, anunció, cruzando el césped con paso firme. Están preparados para hacerles una oferta muy generosa por la propiedad. Me enderecé, aún con las herramientas de jardín en la mano. La propiedad no está en venta a ningún precio. El más alto de los dos hombres dio un paso adelante, extendiendo una tarjeta de presentación. Quizás podríamos discutir esto dentro. Nuestra oferta podría sorprenderte. No, respondí firmemente. El fideicomiso prohíbe específicamente cualquier venta. No es negociable. La fachada pulida de Victoria se agrietó. Estúpida. Tonta sentimental. ¿Tienes idea de cuánto dinero estás tirando por la borda? ¿Todo por qué? ¿El jardín de una vieja? Mi padre, que había estado trabajando en silencio cerca de nosotros, finalmente habló. Esa vieja era mi madre, Victoria. Y este jardín, esta casa, son su legado, no tu próxima inversión inmobiliaria. Victoria lo miró, claramente no esperando resistencia. Matt, sé razonable, piensa en nuestro futuro. Lo estoy haciendo, respondió él, levantándose para enfrentarse a ella. Y estoy empezando a pensar que nuestros futuros podrían estar tomando direcciones diferentes. Los inversores, percibiendo el cambio en la dinámica, comenzaron a retroceder hacia su coche. Victoria los observó irse, sus planes cuidadosamente construidos desmoronándose ante sus ojos. Esto no ha terminado. Siseó, pero la amenaza sonó vacía. En realidad sí, respondí, sacando mi teléfono. Mr. Sullivan ha sido muy meticuloso documentando tu historial de fraude inmobiliario. Está preparado para compartir sus hallazgos con las autoridades correspondientes si continúas acosándonos. Se fue en una furia de neumáticos chillando y grava lanzada, dejando a mi padre y a mí de pie en el jardín parcialmente restaurado. Fui un tonto, dijo él después de un largo momento. No un tonto, lo corregí. Solo alguien que quería creer en el amor otra vez. No hay nada de malo en eso. Miró alrededor del jardín, viendo la evidencia de nuestro trabajo compartido. Tu abuela estaría orgullosa de ti, ¿sabías? No solo por proteger la propiedad, sino por cómo lo hiciste, con fuerza, pero también con gracia. Ella también estaría orgullosa de ti, papá, por encontrar tu camino de regreso. Mientras trabajábamos codo a codo bajo el sol de finales de verano, pensaba en todo lo que había pasado. Victoria había intentado convertir este lugar de recuerdos y significado en solo otro resort sin alma. Casi lo había logrado, no por la fuerza, sino a través de manipulación y promesas falsas. Pero mi abuela lo había visto venir. Sabía que el verdadero valor de la casa junto al lago no estaba en su precio de venta potencial ni en las oportunidades de desarrollo. Estaba en las generaciones de recuerdos que guardaba, y en los que aún estaban por hacerse. ¿Y ahora qué?, preguntó mi padre mientras terminábamos de plantar una fila de las rosas favoritas de mi abuela. Miré hacia el lago, cuya superficie brillaba dorada a la luz del atardecer. Ahora reconstruimos, no solo el jardín, sino todo lo demás también. Asintió, entendiendo que me refería a algo más que solo la restauración física de la propiedad. La confianza, al igual que los jardines, toma tiempo y cuidado para crecer fuerte nuevamente. Pero de pie allí, rodeada de la evidencia de un nuevo crecimiento que surgía de viejas raíces,
Supe que estábamos en el camino correcto. Los grandes planes de Victoria para Lake Victoria Resort seguirían siendo nada más que renderizaciones brillantes en una carpeta olvidada. La verdadera casa junto al lago, la casa de mi abuela, seguiría siendo exactamente lo que estaba destinada a ser. Un hogar, un refugio, un lugar donde la familia pudiera sanar y crecer junta. Las semanas posteriores a la dramática salida de Victoria trajeron un ritmo extraño y nuevo a la vida en la casa junto al lago. Lo que había comenzado como mi misión solitaria para proteger el legado de mi abuela, había evolucionado en algo inesperado. Una oportunidad para que mi padre y yo reconstruyéramos, no solo la propiedad, sino también nuestra relación. Cada mañana llegábamos con café y planes de trabajo, abordando la restauración pieza por pieza. El jardín fue lo primero, con mi padre sorprendiéndome al recordar muchas de las preferencias de plantación de mi abuela. Siempre ponía la lavanda en el borde oriental, decía. O las hortensias necesitan más sombra de lo que podrías pensar. Pequeños detalles que revelaban que había prestado más atención de la que yo le había dado crédito. Mientras tanto, Victoria mantenía su distancia, pero no su silencio. Su abogada envió ofertas de acuerdo cada vez más desesperadas, cada una tratando de eludir las restricciones del fideicomiso. Se le están agotando las opciones, explicó Mr. Sullivan durante una de nuestras llamadas semanales. Los inversores a los que les prometió esta propiedad están exigiendo respuestas, y por lo que puedo averiguar, ella hizo algunos compromisos financieros significativos basados en su adquisición garantizada de la casa junto al lago. No, es mi problema, respondí, mirando a través de la ventana mientras mi padre restauraba meticulosamente el viejo muelle, tabla por tabla. No, no lo es, coincidió Mr. Sullivan. Pero deberías estar preparada para una escalada. Las personas como Victoria rara vez aceptan la derrota con gracia. Tenía razón. Una semana después, Victoria hizo su último intento, una apelación directa a mi padre que vi a través de la ventana de la cocina. Estaban cerca del borde de la propiedad. Ella gesticulaba de forma animada, su expresión cambiando entre súplicas y amenazas. Mi padre permaneció inmóvil, con los brazos cruzados, negando repetidamente con la cabeza. Cuando finalmente regresó a la casa, su expresión era sombría pero resuelta. Quería que impugnara el fideicomiso, dijo sin preámbulos. Dijo que si afirmaba que tu abuela no estaba en su sano juicio cuando lo creó, podríamos tener una oportunidad de invalidarlo. Sentí un escalofrío a pesar del calor del verano, y le dije que se había acabado. Se sentó pesadamente en la mesa de la cocina, el peso de su decisión evidente en cada línea de su rostro. Pedí el divorcio. El anuncio flotó en el aire entre nosotros. Esto no era lo que había esperado ni lo que había querido. Cuando primero los confronté sobre la casa junto al lago, simplemente quería proteger mi herencia, no destruir el matrimonio de mi padre. Papá, yo nunca. Esto no es tu culpa, me interrumpió. Victoria y yo. Lo que teníamos no era real. No, de su parte, de todos modos. Yo solo era un medio para un fin. Acceso a propiedades y conexiones que ella podía explotar. Mr. Sullivan encontró evidencia de sus esquemas anteriores. Admití. No te lo dije porque pensé que te dolería demasiado. Él asintió, sin sorprenderse. Comencé a hacer mi propia investigación después de ese día con los inversores. Encontré que algunos de sus anteriores maridos tuvieron conversaciones esclarecedoras. Intentó sonreír. Parece que no soy el primer hombre en caer en su acto, solo el más reciente. Nos quedamos en silencio por un momento, el sonido del lago golpeando contra la orilla filtrándose por las ventanas abiertas. ¿Y ahora qué?, pregunté finalmente. Ahora, dijo, mirando alrededor de la cocina medio restaurada. Seguimos reconstruyendo la casa y todo lo demás. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre el lago, nos sentamos en el muelle recién reparado con vasos de la limonada favorita de mi abuela. El jardín comenzaba a cobrar vida, con nuevos brotes empujando a través del suelo donde los contratistas de Victoria habían arrancado las viejas plantas. La casa en sí misma estaba regresando lentamente a su antiguo encanto. Los accesorios modernos que Victoria había instalado fueron reemplazados por piezas más acordes con su historia. Tu abuela una vez me dijo algo que no entendí en ese momento, dijo mi padre, observando cómo la luz dorada danzaba sobre el agua. Dijo que las casas tienen almas,
como las personas, que recuerdan quién las amó y quién no. Sonreí, escuchando la sabiduría de mi abuela en sus palabras. Ella solía decirme lo mismo, respondí. Por eso este lugar siempre se sintió tan especial, porque generaciones de nuestra familia lo habían llenado de amor. Lo olvidé por un tiempo, admitió él. Me dejé atrapar por la visión de Victoria de potencial y oportunidad de inversión. Dejé de ver el alma de este lugar. Pero ahora lo ves, dije, no como una pregunta, sino como un reconocimiento. Asintió, su mirada abarcando la orilla familiar, los jardines comenzando a florecer nuevamente, la madera envejecida de la caseta de botes que había albergado la pequeña flota de canoas y kayaks de nuestra familia durante décadas. Lo veo, acordó, y te agradezco que hayas luchado para protegerlo, incluso cuando eso significaba luchar contra mí. El sonido de un coche acercándose por el camino interrumpió nuestro momento. Mr. Sullivan salió del coche, sosteniendo una carpeta. Buenas noticias, llamó mientras se acercaba al muelle. Victoria ha retirado oficialmente todas las reclamaciones sobre la propiedad. El fideicomiso se mantiene intacto. Mientras Mr. Sullivan explicaba los detalles legales, me encontré mirando no a él, sino a mi padre. La tensión que había vivido en sus hombros desde que todo esto comenzó, finalmente se había aliviado. Se veía más como el padre que recordaba de mi niñez, presente, comprometido, en paz. La casa junto al lago estaba a salvo, tal como mi abuela había querido. Pero ella había protegido más que solo la propiedad con su previsión. Había creado la oportunidad para sanar, para la verdad, para la reconciliación. Al luchar por preservar su legado, inesperadamente había recuperado algo que pensaba que se había perdido para siempre, a mi padre.